Gente, espero que disfruten. Sin nada más me callo, adiós. O no, explica que es malo con las mujeres después de todo. Comenta que su madre lo ignora y rechaza. Su hermana lo odia y intimida. Su amiga de la infancia. Pensó que los sentimientos que tenían eran mutuos, pero antes de confesarse ya consiguió novio. Su compañera del club solo lo ve como blanco de burlas para dejarle el corazón roto. Y como si no fuera suficiente se vio envuelto en muchos problemas y desgracias. Piensa que es posible que está siendo castigado por ser malo con las mujeres en su vida anterior. Está seguro que es la reencarnación de una persona realmente malvada, eso debe de ser. Y como resultado de los viles actos que cometió, seguramente fue asesinado y como venganza fue traído de nuevo a la vida. Eso le explicaría su mala suerte con las mujeres, ese karma es demasiado. Indica que ahora no es bueno para construir relaciones profundas con la gente. Los sentimientos de la otra persona que tiene es incapaz de seguirlos y menos de simpatizar. Se rindió antes de intentar de entender. Por esa razón no sabe cómo solucionar eso. Justo frente a sus ojos se desarrolla la cuestión. ¿Qué se supone que debe de hacer? Kamishiro furiosa pregunta a Inagi si deja eso para más al rato. Señala que fue la primera en hablarle a Yukito. Inagi le pregunta furiosa a Kamishiro si puede volver después de almorzar. Está pensando almorzar con Yukito. Yukito piensa que no elige a ninguna de las dos, pero parece que esa opción no está disponible. Señala que quiere arreglar eso, pero parece que no irá a ningún lado. Koki le pregunta a Yukito qué hará con las actividades del club, poniendo expectante a Kamishiro. Yukito responde si será Koki, no puede leer la atmósfera. Kamishiro entra en la conversación, comenta si se unirá Yukito al equipo de baloncesto, ella se convertirá en la entrenadora del equipo. Señala que esta vez podrán hacer las cosas juntos. Yukito piensa básquet, todo lo que recuerda, son malos pensamientos. A pesar de todo el esfuerzo que dedicó, no pudo lograr ningún objetivo. Volteando la mirada Yukito responde que, ya no juega. Kamishiro pregunta por qué, eso es mentira. Yukito señala que ya todo se acabó. Pregunta por qué lo haría de nuevo, afirma que ya no tiene ninguna motivación. Kamishiro susurra que eso, no es cierto, alzando la voz comenta que después de todo su esfuerzo. Yukito responde que ya sabe mejor que nadie cuánto valió su esfuerzo. Aterrando a Kamishiro. Responde que eso no pudiendo pronunciar palabras. Yukito señala hasta cuando piensa seguir apenándose. Kamishiro indica que eso es diferente, pide disculpas, si ese es el caso incluso ella. Yukito con una sonriendo comenta que en primer lugar por qué se uniría al club de baloncesto. Prefiere estar en el club de bienvenida, algo más adecuado para él. Koki hace pucheros y pide que no haga eso, y entrene en un club. Yukito responde que haga lo que quiera, él está en el club de bienvenida. Saliendo Yukito dice que luego irá al centro comercial. Kamishiro pide que espere. Yukito sonríe. Le desea suerte como entrenadora. Kamishiro o debería decir Godziro. Kamishiro se impacta y saca algunas lágrimas. Piensa en Yukito, señala si no pueden hacerlo como en los viejos tiempos. No puede llamarla por su nombre, aunque. Yukito en el pasillo observa a alguien practicando. Piensa que el club de béisbol tiene actividades incluso después del mediodía. Son muy entusiastas. Recuerda que solía practicar baloncesto en el pasado, pero, recuerda que al sostener una pelota ahora, simplemente ya no siente nada. Parece que al no practicarlo, hizo que perdiera el entusiasmo. No podrá sentir lo que sentí antes. Suspirando, comenta como en los viejos tiempos. Señala que ya no tiene sentido pensar en eso. Mejor va a comprar Kobai. Llegando al salón, Inagi lo recibe y pregunta si compro su comida, si quiere pueden almorzar juntos. Yukito piensa por qué sigue esperando para almorzar. Yukito responde que en lo respecta, prefiere no involucrarse. Inagi pregunta por qué son compañeros de clase, ¿verdad? Señala que además, son amigos de la infancia así que son como familia. Yukito desvía la mirada, responde que fue hace mucho tiempo. Ahora es muy diferente. Inagi pregunta por qué dice ese tipo de cosas. Yukito responde que se siente mal por su novio, dejando a Inagi en shock. Sorprendido Yukito voltea a ver su alrededor, piensa que su novio era famoso cuando estaba en la secundaria, así que no se puede evitar. Se pregunta si eso cuenta como filtración de información personal. Inagi avergonzado, responde que por una cosa como esa, no puede perdonarla, por favor. Yukito responde que lo hace por el bien de Inagi, si él fuera, no se sentiría bien si su novia tuviera un amigo. Más aún si es un amigo de la infancia. Señala que incluso ella, si su novio estuviera con otra mujer con la que se lleva bien, no le gustaría. Inagi grita que es por eso. Eso es. No pudiendo terminar.
Yukito piensa que era única para él, pero cuando eligió a alguien más, ya no podían estar juntos. Todo lo que le queda por hacer es mantener la distancia. Se pregunta por qué Inagi no se da cuenta. No pueden mantener una relación normal después de todo. No podía. Acercándose a la puerta, Yukito responde que irá a otro lado a comer. Piensa por qué se ve feliz, quiere que siga siendo así. Y tal como es ahora. Yukito se pregunta si todavía le gusta. Señala que lo seguirá haciendo hasta que entienda. Niega creer que ese día llegue. En el salón compañeros empiezan a hablar. Uno pregunta si Inagi tiene novio, otro responde que no le extraña ya que ella es hermosa. Alguien pregunta si es de esa escuela. Una compañera comenta que recuerda que Inagi salía con su senpai cuando estaba en secundaria. Inagi alza la voz y dice que es suficiente. Señala que ya no sigan. La compañera se disculpa. Llorando indica que todo es su culpa. Todo eso ella. En el salón la maestra comenta que mañana la escuela organizará un viaje extracurricular. Con el fin de profundizar las relaciones entre estudiantes, el senderismo fue elegido como actividad del evento. Explica que cada uno hará un grupo de 4 personas. Yukito piensa 4 personas ja. Yukito imagina cómo lo excluyen y la profesora le pide a un grupo que lo incluyan. Piensa que es un papel perfecto para un personaje del fondo. Comenta que sería muy difícil para ellos. Koki llama a Yukito. Una sonrisa pide que haga grupo con él. Yukito pide que reprima un poquito lo radiante de su sonrisa. Yukito comenta que él prefiere hacer equipo con alguien más positivo. Koki responde que le disgustan y gustan las mismas cosas. Pregunta cómo funciona eso. Aparecen de atrás Kamishiro y Inagi. Yukito se sorprende. Koki no sabe qué decir. Narran que ya está el grupo formado. Al bajar del autobús comentan que llegaron. Un chico le pregunta a su amigo si va a ser lo de gritar. Su amigo responde que lo está avergonzando. Yukito los escucha. Koki ve a Yukito alejarse y lo llama. Yukito grita Tartaro. Koki lo ve sin nada que decir. Todos observan a Yukito. Yukito se voltea y sonríe. Señala a Koki y comenta que no se burle. Chico apuesto y encantador. Koki pregunta qué puede ser más ridículo que esa conducta extraña de ahora. Yukito responde que solo acaba de desafiar los límites de lo posible para la humanidad. Y pregunta qué significa eso. Señalando a Kamishiro y Inagi, ambas observan nerviosas. Yukito pregunta qué sucede con ese tiempo. Koki pregunta si es un robot defectuoso que solo dice qué pasa. La maestra grita que ya van a partir. En el camino vemos a Yukito lideradon. Kamishiro comenta que el ambiente es genial. Koki responde que lo sabe, es completamente diferente al de la ciudad. Pregunta a Yukito si no es verdad. Yukito lo niega, responde que es el mismo. Dejando a todos sin palabras. Yukito piensa que es incómodo. Señala que están en una excursión de aprendizaje muy especial, sería mejor si se agruparan con sus amigos cercanos. Así que porque él, negando a intentar interferir en la vida escolar de ellas. Inagi se tropieza con una piedra. Yukito se voltea a revisar. Paran todos, toman unos momentos para descansar, Inagi se sienta. Yukito se acerca a la llama. Mirándola seriamente, pide que se desnude. Avergonzando a Kamishiro y Inagi impactando a Koki. Koki le llama la atención a Yukito. Kamishiro alza la voz llamando a Yukito. Inagi agarrando su chaqueta, responde que no lo hará en ese lugar. Con la cara roja indica que eso es algo que deben de hacer cuando estén solos. Yukito confuso, pregunta qué está diciendo. Solo debe sacar sus piernas. Yukito sostiene el pie de Inagi. Explica que tiene ampollas. Comenta que fue por no haber pensado en su paso. Inagi lo niega, se disculpa por ralentizar el paso. Kamishiro señala que no se preocupe Inagi. Inagi voltea la mirada. Yukito la ve y se confunde. Se da cuenta. Señala que ni se preocupe, no huele nada. Inagi sonrojada responde que no diga eso. Yukito piensa que si dice que huele, no heriría sus sentimientos. Inagi se pregunta si huele mal, le pregunta a Yukito si huele mal. Yukito tapándose la nariz señala que está bien, puede aguantar la respiración. Inagi comenta que aguantar la respiración es lo mismo que decir que huele mal. Yukito agarrando el pie de Inagi responde si tanto lo dice lo olerá, pregunta si está bien si lo huele. Inagi nerviosa contesta que no quiso decir eso, cerrando las piernas. Indica que no puede olerlos. Con el pie de Inagi Yukito piensa que si alguien los ve de fuera, parecerá que es un desgraciado, pervertido que la está tocando, las piernas desnudas a una estudiante de preparatoria. Señala que en caso de que lo denuncien se entregará voluntariamente. Vemos el vendaje en los pies de Inagi. Vemos sentados a Yukito, Inagi y Koki. Yukito pregunta a Inagi si su pie ya está bien. Inagi afirma.
Señala que hizo bastante efecto. Nunca le había pasado, indica que se le hace raro. Yukito pregunta si no le salió un chichón. Sacando curitas, señala que también lo venden. Inagi pregunta por qué viene tan preparado. Yukito responde que siempre viene listo ante varias heridas. Inagi recuerda que también se hirió en tercer grado de secundaria. Yukito pregunta si lo sabía. Viendo a Yukito, Inagi responde que por supuesto, siempre se ha fijado en él. Yukito confundido. Inagi pregunta por qué la ayudó. Yukito responde que están en el mismo grupo y en la misma clase. Algo le preocupa. Inagi repite la misma clase, ya ve pues claro. Yukito observa algo. Pregunta a Inagi si todavía lleva eso. Inagi feliz pregunta señala que se acordó. Yukito comenta que fue en el festival. Inagi indica que sí que, en aquel entonces, se divirtió mucho. Yukito pregunta si anda peleada con su novio. Inagi señala que eso no fue lo que dijo. Inagi pide que escuche. Si él pisoteara los sentimientos de alguien que le importa, ¿qué haría? Yukito responde que se disculparía. Inagi indica que ya jamás se lo perdonaría. Yukito piensa que entonces, tendrían que empezar de nuevo. Inagi sorprendida pregunta qué. Yukito explica que aunque ya no pueden volver a ser como antes, depende de ella si quiere empezar de nuevo. Alegrando a Inagi. Sonríe comenta que tiene sentido. Agradece a Yukito. Levantándose Inagi agacha la cabeza y pide perdón a Yukito por haber dicho tantas cosas horribles. Señala que pensó que debería disculparse pronto. Pero estaba tan emocionada de que tal vez podrían volver a ser como antes. De que podrían estar juntos de nuevo. Pero no puede ignorar que nunca sucedió. Yukito pregunta a Suzurikawa. Inagi pregunta si ya se dio cuenta que está diciendo cosas egoístas de nuevo. Señala que es egoísta, arrogante, repugnante y solo ha estado pensando en ella misma. Por eso, lo siente. Yukito responde que lo lamenta. Impactando a Inagi. Yukito indica que no tiene recuerdos de que le haya dicho cosas malas. Inagi queda sin palabras. Yukito responde que más bien él debe disculparse. No tenía la intención de contarles a todos de su novio. Y está agradecido. Porque, si no se lo decía, no se hubiera dado cuenta. Inagi exaltándose pregunta por qué se disculpa con ella. Es su culpa. Incluso lo de esa vez. Yukito señala que ciertamente fue objeto de comentarios crueles. Pero eso es simplemente un hecho. Y solo desde que le dijo tan claramente que era una molestia se dio cuenta de su posición social. Señala que ellos no se distanciaron por haber peleado. Simplemente tomaron caminos diferentes. Yukito comenta que ella es muy amable, por eso, no quería encontrarse con ella. Inagi comienza a llorar. Yukito señala si no se hubieran encontrado, nunca tendría que verla así. Pero eso no cambia el hecho que ella significa mucho para él. Por eso mismo, para no ser una molestia para ella. Solo le desea buena suerte. Yukito piensa que perdieron su amistad de la infancia, señalando que ya ni siquiera son amigos, ahora ellos son, simplemente compañeros de clase. Subiendo el autobús Yukito escucha a Inagi señalar que no está. Observa a Inagi revisar su mochila y preguntarse cómo sucedió. Se le cayó. Niega creerlo, no hay manera. Kamishi lo pregunta a Inagi qué pasa. Inagi responde que no está su correa. Yukito señala que allá arriba lo tenía. Inagi comenta que se le cayó cuando bajaban la montaña. ¿Qué debe hacer, sin eso? Yukito agarrando la mano de Inagi señala que lo encontrarán. Añade que no diga ridiculeces, el autobús ya se va a ir. Inagi le responde que fue lo último que le obsequió él. Yukito señala que su novio puede comprarle tantos quiera. Inagi grita que ya se detenga, no quiere escuchar más. Yukito confundido se pregunta si tanto le gustaba ese oso feo. Indica que no puede dejarla ir sola. Sosteniendo su teléfono Inagi se pregunta si será otro castigo divino. Añade si será porque se dejó llevar por hablar con Yukito luego de tanto tiempo. Indica si esa es la razón, es demasiado cruel. Señala que esa correa era un lazo, un objeto valioso que prueba la existencia de ese tiempo irreemplazable. Además fue el último regalo que Yukito le dio. Abrazando su mochila indica que si ahora dijera lo que quiere, puede que le den algo como reemplazo. Pero ese no es el caso. Lo que realmente quiere y no lo puede conseguir. Observa su reflejo. Se pregunta qué hace, qué es lo que debería hacer. Va a buscarlo cuando regrese. Señal que su pierna. La maestra con una cara casi de muerto. Pregunta qué pasa con Yukito. Alguien responde que dijo que iría a casa porque se sentía mal. La maestra señal que no escuchó eso. Le pregunta a Koki si es verdad. Koki comenta que él tampoco lo sabe. La maestra indica que no le importa que se vaya a su casa, pero es problemático, puede decirlo. Inagi se da cuenta y piensa